Bien, bueno, siendo 19:10, bueno, ahí nos saluda también la compañera Karina Pereira del colectivo de Tierra y Hábitat de La Matanza. Muy bien. Yo Decía, también soy. siendo las 7:10, Andrea va a ir agregando a todo el que se vaya sumando, pero vamos a darle comienzo a la charla. Esta charla es una serie de charlas que hemos comenzado hace unas 5 semanas. Arrancamos con temas de salud en el medio del lío de la pandemia. Seguimos con el tema de puertos y vías navegables, con el ingeniero Horacio Tetamanti, un compañero de Mar del Plata, que fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Estuvimos también con don Pedro Saborido, intelectual y guionista, humorista, gran compañero, artista popular. Estuvimos con la compañera Pimpi Colombo, una charla que coordinó Andrea Podestá por el tema de todo lo que viene en el sentido de las cuestiones de cuidado, las cuestiones de las mujeres, el salario de ama de casa, la perspectiva de las mujeres de los barrios. Y bueno, estamos llegando también ahora con Pascolini a tomar un tema crucial. Ayer tuve oportunidad de charlar un rato con él. Para la militancia popular en general, tener a Pascolini en el gabinete de la provincia de Buenos Aires es, digamos, un lujo que nos damos, ¿no? Si no lo ponían, íbamos a hacer como le pedíamos a Bielsa en su momento, pónganlo, por favor. Básicamente porque es un militante como nosotros, además de su experiencia en el tema tierra, vivienda y hábitat, siempre fue un militante popular, porque generó grandes cosas en la provincia de Buenos Aires, la ley de tierra de la provincia de Buenos Aires, con la intervención de muchos de los compañeros y compañeras que están acá, de la CTA, de movimientos sociales, digo, se fue generando toda una movida durante muchísimo tiempo, que fue concluyendo en grandes leyes que tienen que ver con un reparto más justo y equilibrado y digno de los lugares a donde vivimos. Por eso te queremos saludar, Rubén, y felicitarte, porque recién hoy nos estamos viendo con el resto de los compañeros, felicitarte, desearte una buena gestión y bueno, esperamos tu palabra en el marco de esta pandemia, que seguramente algunos planes te habrá cambiado, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias Walter, Andrea, a todos los compañeros y compañeras de la comunidad organizada de Matanza. Bueno, con muchos de ustedes nos conocemos, compartimos años de lucha. Bueno, es un tiempo inédito que nos toca vivir internacionalmente, ¿no? Y en el caso de los argentinos y argentinas, además de la pandemia, venimos de 4 años de políticas de ajuste, de destrucción del Estado, de privatización, de financiarización de la economía, ¿no? De endeudamiento. Realmente la Argentina y la provincia de Buenos Aires tienen un endeudamiento impresionante. Todo eso condiciona mucho, como decía Walter, la gestión, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería era, creo que todos nosotros y nosotras creemos en el Estado, ¿no? Fundamentalmente creemos en el Estado y creemos en la comunidad organizada. Entonces, en realidad lo que quería era un poco trabajar la problemática le pedí a Walter hablar fundamentalmente sobre
sobre algunas cuestiones de hábitat, pero fundamentalmente algunas cuestiones de territorio que a mí me parece que son centrales en nuestro país, cómo está ocupado nuestro territorio, porque son como, es como la madre del borrego, digamos, ¿no? Es entender eso y tenerlo claro y militarlo permanentemente, me parece que es central. Yo hoy estoy a cargo de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Al ministerio se le cambió el nombre, cuando asumió Fernanda Reberta, que me convocó, cambió el nombre, en vez se dejó de llamar Ministerio de Desarrollo Social para pasar a llamarse Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Y la verdad que estas palabras que parecen por ahí cambios insignificantes, creo que son cambios importantes en relación a una distinta concepción sobre las políticas sociales, económicas, ¿no? Digo, cuando el Ministerio de Desarrollo Social es el Ministerio de la Asistencia Social, ¿no? Digo, de esas concepciones que han sido hegemónicas en nuestro país, que plantean, bueno, que a políticas de concentración en general, de políticas que han dejado afuera un porcentaje importante de nuestros compatriotas, hay que asistirlas, acompañarlas con políticas de asistencia social, ¿no? Hablar de políticas de desarrollo de la comunidad implica un cambio central porque plantea, como planteó Fernanda y ahora ratificó el ministro Andrés Larroque al asumir, implica, como dijo Alberto Fernández también, es trabajar para toda la comunidad, pero empezando por los que más necesitan. La verdad que implica no poner en el centro en el eje de la política a la pobreza, sino a la desigualdad, ¿no? Y la verdad que ese es un cambio en términos conceptuales, es un cambio importante, ¿no? Implica trabajar para todos y todas, y en esto quería compartir con ustedes algunas reflexiones no sé si lo han leído a Teodoro Bot, que él plantea la diferencia entre comunidad y sociedad, y dice que hasta es probable que sean antónimos, ¿no? Digo, que sean conceptos opuestos, es decir, la idea de comunidad es no estar juntos resignando individualidad, es estar juntos y coincidir en algo, trabajar en el mismo sentido, porque es la posibilidad de realizarse tanto individualmente o sectorialmente como comunitariamente, ¿no? Es decir, la parte se realiza si se realiza el todo, y el todo se realiza si se realiza la parte. Esto creo que es importante por algo que después quería compartir también con ustedes, que tiene que ver con los acuerdos sociales, ¿no? La verdad que cuando uno recorre en términos de desigualdades, desequilibrios, conflictos que hay en la provincia de Buenos Aires, en la provincia se calcula que más o menos hay 1 millón de familias que tienen problemas habitacionales, ¿no? La provincia de Buenos Aires creo que es, ayer le decía a Walter, es beneficiaria de un modelo de desarrollo y es perjudicataria de un modelo de desarrollo, ¿no? Es decir, la Argentina es un país inmenso, es el 8º país del mundo en términos de superficie, es el número 33 en población, es decir, que es un país muy poco poblado, tiene más o menos un 15 habitantes por kilómetro cuadrado de población. Yo siempre doy el ejemplo de Irán. Cuando uno nos dicen Irán, pensamos en grandes montañas de arena. Irán tiene 70 habitantes por kilómetro cuadrado,
es decir, que tiene una densidad habitacional muchísimo más grande que la Argentina. Pero además de estar poco poblada, la Argentina es un país que está muy desequilibrado en su población. En la capital federal hay una población de más o menos 14.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando uno se corre al conurbano, digo, porque síganme un poquito así con la imaginación, ¿no? Digo, capital federal 14.500, conurbano 2.700, interior de la provincia 19 habitantes por kilómetro cuadrado, y uno va al interior del país, a Catamarca y La Rioja, y hay 3,4, 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando uno se mete a su vez en cada uno de esos distritos, también se ven esas desigualdades. Cuando uno analiza Catamarca y La Rioja, el 50% más o menos de la población de esas provincias está en la capital de esas provincias. Es decir, que el resto del país, de la provincia, de esas provincias, está absolutamente desocupado. Cuando uno se mete en la capital federal, se encuentra con que hay algunas villitas chicas en tamaño, pero con una densidad poblacional impresionante de 163.800 habitantes por kilómetro cuadrado, que conviven al lado con un barrio que tiene 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, me siguen las desigualdades que hay en nuestro territorio, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene el 64% de la población en el 1% de la superficie, y tiene el 36% en el conurbano. El 64% de la población que vive en el conurbano vive en el 1% de la superficie, y el 36% de la población vive en el 99% de la superficie, ¿no? Digo, desigualdades impresionantes. La provincia de Buenos Aires tiene un problema económico importante porque representa más o menos el 39-40% de todo, del Producto Bruto Geográfico, de las exportaciones, bueno, un poco menos, de la población, y recibe como coparticipación la mitad de ese porcentaje. Es decir, que ahí hay un problema que por supuesto que no la hace inviable, pero que nos exige, en algún momento va a exigir que en la provincia de Buenos Aires se tomen algunas medidas que tengan que ver con poder financiar a ese conurbano que necesita actividad, que tiene mucha población con necesidad de mucho trabajo, pero además que nos va a exigir poblar de manera más armónica la provincia de Buenos Aires y por supuesto todo el país. Bueno, después voy a hablar un poquito sobre eso. En la provincia hay más o menos 1.900 barrios populares. Vieron que se hablan de los 4.000 y pico de barrios populares que hay en todo el país. En la provincia de Buenos Aires hay más o menos 1.900. El 20% de la población alquila en la provincia de Buenos Aires. En las grandes ciudades ese porcentaje de alquiler se agrava, es mucho más grande. El 40% promedio de el ingreso familiar se va en alquiler. La verdad que eso es absolutamente nocivo para las familias y para la economía de la provincia y del país, ¿no? Digo, el hecho que un porcentaje tan importante del ingreso se dedique al alquiler restringe las posibilidades de diversificar la economía, es decir, que la familia consuma en otras cosas que no sea en un insumo básico para la familia como es la vivienda. Quería compartir, seguramente muchos de ustedes hay 40.000 deudores hipotecarios, de más o menos de los 100.000, 100 y pico de mil deudores hipotecarios hubo, 40.000 están en la provincia de Buenos Aires. Quería compartir algunos datos, no sé si puedo, Andrea o Walter, compartir pantalla para ver algún cuadrito que me parece que está bueno que veamos. Para comparar, por ejemplo, los presupuestos de lo que es el... ¿Puedo?
Sí, Vamos sí, a ver. Pasco, ahí estamos viendo cómo hace esto. A ver. No sé si se puede compartir pantalla. Bueno, si no se los mando después. Después Decirle que empiece a compartir. les mando ahí al chat, les mando alguna de esas planillas. Cuando uno ve los presupuestos de la capital federal y del conurbano, van a ver en el cuadro que después les mando, en el 2018 el presupuesto de capital era de 77.000 pesos por habitante, ¿no? Y en el conurbano era de 6.000 y pico, casi 7.000. ¿No? ¿Entienden la diferencia? 10 veces más por habitante en la capital que en el conurbano. Eso si uno lo calcula por habitante. Si lo calcula por kilómetro cuadrado, eso se agrava de una manera brutal, da 1.000.000 de pesos por habitante por kilómetro cuadrado contra 17.000. Esa diferencia, ¿se entiende? Es decir, hay una diferencia en términos económicos entre la capital, el conurbano, muy grande. Bueno, eso es lo que hace que esa desigualdad en el hábitat y en todo lo que implica la relación entre la capital y el conurbano. Por ejemplo, para comparar, digo, hay algunos compañeros, compañeras que son de Matanza, ¿no? Digo, Matanza tiene 235 kilómetros cuadrados, ¿no? En el 2019 el presupuesto fue de 10.000 millones. La capital, que tiene 202, tiene un poquito menos, pero tiene más habitantes, fue de 350.000. 10.000 contra 350.000. Yo siempre digo, si el arquitecto de Matanza quiere de la municipalidad quiere hacer el mismo banco que hace Rodríguez Larreta en Capital, no lo va a poder hacer. Porque la diferencia entre los recursos que hay en un distrito y otro es impresionante. Y todo eso tiene que ver con un modelo de desarrollo que acumula, que invierte en un lugar, ¿no? Digo, que son en esos lugares centrales que tienen estos países que han sido diseñados de acuerdo a la División Internacional del Trabajo para extraer cosas, ¿no? Digo, sacar materia prima, sacar alimentos, ¿no? Digo, eso produce una calificación de estos lugares impresionante en detrimento de los otros. El mercado va a poder, quiere resolver esas desigualdades, no. ¿Quién las va a poder hacer? ¿Quién las quiere hacer? ¿Quién históricamente ha hecho esfuerzos durante el peronismo, durante los 12 años de gobierno kirchnerista? Ha sido el Estado, ¿no? El que ha hecho esfuerzos por resolver esas grandes desigualdades, esas grandes inequidades, producto de, insisto, de modelos de desarrollo que han hecho que el país, digo, vale mirar el diseño de las líneas férreas, el diseño de las rutas, ¿no? Digo, que tienen un formato radial, digo, que van todas hacia los puertos para extraer materias primas, alimentos, ¿no? Digo, y que empobrecen a las provincias del interior, ¿no? Digo, y recalco esto de empobrecer porque siempre recuerdo que Fermín Chávez se negaba a que se hablara de provincias pobres. Él decía, no hay que hablar de provincias pobres, porque hablar de provincias pobres es naturalizar que esas provincias son pobres. Esas provincias han sido empobrecidas por el modelo de desarrollo que ha sido impuesto. Y la verdad que cuando uno mira la ocupación del territorio, se da cuenta que en realidad no son cuestiones que tienen que ver con el orden natural, digo, tienen que ver con el orden histórico y político. Norberto Galazo, en un libro que se llama De Perón a Néstor Kirchner,
Él dice, hasta 1810 el 90% de la población estaba al norte. Si uno trazaba en la Argentina una línea en Córdoba, el 90% de la población estaba por encima de Córdoba y el 10% por abajo. ¿Por qué? Porque el modelo extractivista, que no es que después se cambió, pero el modelo extractivista, ¿por dónde drenaba los recursos? Por el norte, porque ¿qué es lo que se Por el extraía? Alto Perú. Minerales, ¿no? Vía Perú. En la medida que se consolida el modelo de desarrollo agroexportador, en 1910, 100 años después, esa relación se había invertido. El 10% de la población estaba sobre Córdoba y el 90% por debajo de Córdoba. Es decir, que un poco lo que él demuestra, dice, la ocupación del territorio no es una cuestión del orden natural o del orden divino, es una cuestión del modelo que se impone en determinado país. Nosotros decimos, el Estado es imprescindible para poder resolver esto porque esas desigualdades hay que financiarlas, hay que destinarle recursos, es decir, esas desigualdades no, porque las clases dominantes de la Argentina no las no van a resolver esas desigualdades, no van a invertir en el interior, entonces eso lo ha hecho históricamente, lo ha hecho el Estado. Lo que yo digo, ayer charlaba un poquito ahí con Walter y Andrea, es si hoy puede ser solamente el Estado el que resuelva esas desigualdades. Si por las debilidades que tiene nuestro Estado, por la debilidad que tienen los Estados nacionales en general, ustedes saben que los Estados nacionales se han debilitado y hoy las corporaciones en muchos casos son más poderosas, los presupuestos de las corporaciones son muchísimo más altos que de los Estados nacionales, las capacidades de intervención en los territorios son altísimas, lo vivimos en nuestro país, ¿no? Cuando Cristina se pregunta, recuerdo ahí en la Feria del Libro, cuando presentó el libro, ¿usted se sacaría una muela como lo hacía, como se hacía en el 1789 en la Revolución Francesa? No. Hoy las técnicas, la tecnología ha avanzado tanto que por supuesto uno no se saca. Bueno, la estructura institucional de la Argentina es la estructura del 1789, 3 poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Dónde está Clarín en esos 3 poderes? No está. ¿Dónde están los fondos buitres en esos poderes? ¿Dónde está el pueblo también? Porque el pueblo también tiene poder. Quiero decir, nosotros tenemos una gran cuenta pendiente que es la de construir un nuevo orden constitucional que dé cuenta de todos esos poderes que hoy en la arquitectura institucional que hay no tenemos. Entonces lo que decimos es, a ver, para poder resolver esas inequidades, tenemos que recurrir a distintos sectores. Es decir, que la comunidad sea muy protagonista de las acciones del Estado, porque hay como distintas concepciones sobre el Estado. Hay concepciones que son muy limitadas, que plantean el Estado es el aparato administrativo jurídico de un país. Y hay otras que plantean el Estado en realidad es el nivel de conciencia que hay en una sociedad. De acuerdo al nivel de conciencia que hay en una sociedad, el Estado, el diseño que tienen las políticas públicas, están determinados por ese nivel de conciencia que hay en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que construir una comunidad cada vez más consciente para poder avanzar en algunas políticas públicas, porque en realidad, si no, lo que nos pasa es que lo que nos pasa con algunas medidas que son atrevidas y que después nuestro pueblo, nuestra sociedad no las acompaña.
Nosotros, por ejemplo, en el caso de lo que es el hábitat y la vivienda y el territorio, la verdad que deberíamos avanzar sobre lo que es esa idea extrema de que yo con la propiedad, con mi propiedad hago lo que quiero. Una idea civilista extrema sobre la propiedad privada, para poder prioritar el bien común en relación a las políticas públicas que tenemos que llevar adelante. Ahora, si el Estado no construye acuerdos sociales en grandes sectores de la comunidad, después nos pasa, como nos pasó con la 125, de alguna manera como nos está pasando con Vicentín, digo que muchos sectores de la sociedad reaccionan negativamente hacia una medida de expropiación que hay que tomar para defender los intereses nacionales, para que la empresa esa no se desguace, para que no se extranjerice, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que la relación Estado-comunidad tiene que ser como muy potente. Cuando hablamos de comunidad en el hábitat, las comunidades se autogestionan, muchas se autogestionan, ¿no? Digo, acá veo dirigentes barriales o sociales o gremiales. Hay en muchos de nuestros barrios, el agua, la red eléctrica, el arreglo de las calles, se hace por autogestión, es decir, la red de agua la atendieron los propios vecinos, la red eléctrica al principio también la atendieron los vecinos, se junta plata, se abre una cajita de ahorro y se junta dinero para comprar cascote y arreglar la calle. Yo creo que esa potencia que tiene la comunidad es muy importante. Ahora, lo que nosotros tenemos que lograr, si la comunidad se enamora de sí misma y se encierra, esa comunidad no se resuelve. Lo que nosotros necesitamos es que esas comunidades de alguna manera se proyecten en el Estado y que el Estado utilice esa capacidad que hay en esas comunidades para poder realizar lo que no va a poder realizar solo. Y si la comunidad pone el cascote, poner la máquina motoniveladora o el ingeniero para que el abovedado de la calle sea el correcto, para que el drenaje sea el correcto y que no se inunde otro barrio. Quiero decir, yo esto lo digo así medio en términos jocosos, es decir, ni Chiapas, ni el Estado peronista del 45, porque el Estado peronista del 45 ya no existe. Nosotros no vamos a poder, el Estado solo no va a poder resolver la problemática ni del hábitat, ni de la salud, ni de la educación. Nosotros necesitamos armar una fuerte plataforma donde el Estado y la comunidad en sus distintos sectores, lo veo Alejandro Amaro, digo, donde los pequeños empresarios tengan un protagonismo impresionante, donde las cooperativas tengan un protagonismo impresionante, donde las barriadas organizadas. Ahora, para que eso pueda ser fértil, tenemos que encontrar un sentido. Todos tenemos que entender que tenemos que ir para ese mismo lado. Y ahí es donde aparece la política. Para poder resolver que esas medidas que a lo mejor son perjudiciales, para resolver esas tensiones entre lo pequeño y lo grande, digo, ¿no? Yo doy un ejemplo siempre entre los proyectos nacionales, provinciales y municipales, ¿no? Digo, hace unos años en el gobierno de Néstor y de Cristina vieron que se desarrolló el interconectado nacional, eso permitió el desarrollo de las economías regionales, porque para que se pueda agregar valor en origen como se plantea, tiene que haber buena electricidad, tiene que haber buena conectividad. Entonces, para incorporar algunos kilowatts al interconectado, estaba previsto hacer un embalse en
Misiones. Ese embalse implicaba inundar una zona y afectar a como a 40.000 personas que vivían en una localidad. Yo siempre lo pongo como ejemplo entre lo que implica agregar kilowatts para que la Argentina se desarrolle, pensando que para que la Argentina sea inclusiva hay que generar trabajo, para generar trabajo hay que generar industria, y para que haya industria tiene que haber buena electricidad. Ese objetivo nacional de toda la comunidad atenta contra una comunidad chiquita y la afecta profundamente, es decir, al inundarla tenían que relocalizar. Digo, ahí están esas tensiones que las tiene que resolver la política y tiene que ver cómo hacemos para que ese problema pequeño para el proyecto nacional, no implique dolores para esa población de ese lugar. Esa tensión se repite en todos lados. Digo, yo estoy, por ejemplo, interviniendo en una ocupación acá en La Plata, ¿no? Una ocupación de 160 hectáreas. Nosotros estamos planteando un proyecto urbanístico que pueda dar respuesta a 2.400 familias. Ahora ocuparon, hay 1.000 pequeñas construcciones y hay más o menos 200 familias viviendo. A ver, resolver ese proyecto urbanístico, poder resolver ese proyecto urbanístico, va a generar una complicación con esas familias. Es decir, ¿se entiende? Lo que hay que ver es cómo nuestro proyecto político resuelve, sin perder de vista ese proyecto estratégico de hacer el barrio, que esas familias sufran lo menos posible, ¿no? Digo, porque ocuparon, a nadie le gusta que lo reubiquen o que lo hagan esperar en otro proyecto. Bueno, digo, me parece que eso es lo que nosotros tenemos que ir construyendo como proyectos políticos. Otra cosa que nosotros estamos planteando en términos de, estamos trabajando varios desarrollos urbanísticos para poder generar suelo, que es lo que necesitan nuestros sectores populares. Es decir, nuestros sectores populares necesitan suelo asequible. Y otra cosa que estamos trabajando es la posibilidad de generar en cada uno de estos desarrollos la posibilidad de generar desarrollos agrícolas. Es decir, estamos trabajando fuerte la idea de las colonias agrícolas, es decir, que en las poblaciones del interior de la provincia, poblaciones que han envejecido. Yo después, insisto, les voy a compartir algunas planillas para que ustedes tranquilos la vean. Van a ver cómo las localidades del interior se fueron envejeciendo y, por ejemplo, hay localidades, Alberti, tenía 14.700 habitantes en los años 50 y hoy tiene 11.000. Es decir, ni siquiera aumentó el crecimiento vegetativo, es decir, esa población se envejeció, pero eso pasa en 25 de mayo, pasa en todas las localidades chicas, sucede en Tapalqué. ¿Qué es lo que pasó con esas localidades? Esas localidades fueron expulsando a la población. Esa población, en vez de quedarse a vivir ahí, porque los excedentes que producía ese territorio no se reinvertían en esos lugares. Los excedentes se invertían en otros lugares. En el mejor de los casos, se invertían en la capital federal. Capital federal que expulsa gente, porque a su vez Capital Federal tiene, en los años 50 tenía 2.800.000 habitantes, y hoy tiene 2.900.000 habitantes. Y se construyeron 500.000 metros cuadrados. En ningún lugar del país se construyó tanto como en la capital. ¿Qué es lo que pasó? Cada vez hay menos población y cada vez hay más construcción. ¿Esas construcciones de qué son productos? Son productos de los excedentes que van generando las distintas economías regionales y que en vez de invertirse en su lugar, van y se invierten en la capital federal, insisto, en el mejor de los casos.
cuando no se exportan a otros países, a Punta del Este o a las Islas Caimán. Si nosotros lo que tenemos que lograr es que nuestra economía invierta en hábitat y en producción en cada lugar, ¿no? Estas pequeñas experiencias que nosotros estamos promoviendo de colonias agrícolas tiene que ver con eso, además para evitar una irracionalidad en términos de costos sociales, es decir, la lechuga, la zanahoria y el tomate que consume Tapalqué, por ejemplo, se importa del conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la lechuga hace 200 kilómetros, no sé si conocen Tapalqué, Tapalqué es pampa, hay una capa de tierra impresionante, de suelo humus, vegetal, que produce. ¿Cómo es posible que en Tapalqué no se produzcan? Haya habido una concepción rentística que es la que ha atravesado toda esa economía, que ha expulsado a los trabajadores, porque esos trabajadores de Tapalqué son los que terminan engordando los grandes conurbanos, y nosotros tenemos que revertir eso. Ahí me parece que nosotros tenemos una oportunidad histórica. En la pandemia, de alguna manera, lo que ha hecho, ha puesto en debate cuáles son los lugares más seguros. Los lugares más seguros sanitariamente eran las grandes ciudades donde había equipamiento sanitario, donde, pensando en una mamá con hijos que necesitaba, si su niño o su niña se enfermaba, tener un hospital cerca. ¿Cuál era el lugar más seguro? El lugar más seguro eran las grandes ciudades que estaban más calificadas, con mayor infraestructura comunitaria, sanitaria. Hoy esos lugares, la verdad, en términos sanitarios, son los lugares más inseguros, ¿no? Digo, porque empieza a haber una reflexión, no sé si han escuchado algunas iniciativas que es la de Volver al Campo, Marcha al Campo, que se está haciendo de distintos lugares para revertir ese flujo migratorio que venía del interior hacia los grandes centros urbanos y volver a esas pequeñas localidades. Ahora, si eso no lo conduce el Estado, lo que va a suceder es que se va a agravar la desigualdad, porque van a poder volver a esas ciudades del interior los más ricos, los que tengan garantizada, tengan estabilidad laboral, que puedan trabajar en el formato teletrabajo, y no los trabajadores, los sectores más populares. Entonces el Estado tiene que conducir eso. Ahora, insisto con esa relación entre Estado y ideas. A mí me parece que para que el Estado pueda avanzar en estas iniciativas, tiene que haber un acuerdo social, y nosotros los militantes, las militantes, tenemos una responsabilidad muy grande, que es trabajar estas cuestiones, que por ahí no son inmediatas, pero son las que realmente han condicionado la calidad de vida de nuestro país, ¿no? No sé, Walter, si te parece, me gustaría por ahí hacer un ida y vuelta, digo. No, me parece bárbaro. Digo, a modo de resumen, digo, tenemos una provincia riquísima, con un gran aporte a la renta nacional. Ese aporte a la renta nacional no vuelve de la misma manera en forma de coparticipación a la provincia de Buenos Aires, generando un lindo quilombo que se llama conurbano, básicamente, y otro lindo quilombo que es esto que vos decís sobre a dónde se invierten los excedentes que mayoritariamente se producen en lo que sería la pampa bonaerense, digamos, ¿no? ¿A dónde van esos excedentes? Una gran parte va a la inversión inmobiliaria en Capital Federal, otra gran parte seguramente vía
la compra de bonos o de instrumentos, digamos, financieros se va para afuera, y nosotros tenemos que encontrar la manera de hacer atractivo y de que las localidades de nuestro interior bonaerense, por ejemplo, o en caso de provincias enteras, completas, como nombrabas a Catamarca y La Rioja, puedan tener reinversión y que esa reinversión esté direccionada o gestionada por el Estado para reducir las desigualdades que el mercado no le va a interesar tocar. ¿Resumí bien, profesor Pascolini? Está perfecto. Aprovecho el guante. Se habla mucho de, nosotros estamos viviendo, como está viviendo el mundo, ¿no? No sé si lo escucharon aquí, si los grandes medios, cuando hablan de las crisis económicas de los países centrales, habla de la crisis producto de la pandemia, y cuando hablan de nuestra crisis, hablan de la crisis producto de la cuarentena, ¿no? Digo, pero más allá de esa manipulación que hacen los medios, este tiempo va a dejar una recesión económica brutal. Digo, ¿no? Algunos hablan de la peor crisis económica desde 1870. Y en la Argentina se agrava por las condiciones en las que quedó la Argentina en términos de endeudamiento. La industria de la construcción, esto es medio un lugar común, ¿no? Pero se plantea como una de las industrias que es más fácil de reactivar, porque se pone en marcha rápidamente. Es muy virtuosa en un momento de escasez de divisas, de graves restricciones externas, porque la industria de la construcción en general consume insumos producidos en la Argentina. Solamente hay los porcentajes de insumos extranjeros son pequeños, digo, en la pintura, químicos en la pintura, algunos químicos en el cemento, en la producción de cemento, digo. Así que en ese sentido yo creo que la industria de la construcción va a ser una de las protagonistas fundamentales de la reactivación productiva de nuestro país. Ahí me parece que estaría bueno por ahí darle una vuelta de rosca a esto y quizás pensarlo para el futuro. La industria de la construcción tiene los 4 o 5 insumos más importantes, como son el cemento, la chapa y el hierro, el vidrio, el aluminio, están concentrados en una o dos empresas. Empresas que ni siquiera son nacionales, que por lo tanto, si bien los insumos se producen acá, la inversión de los excedentes que produce esa industria no se reinvierten acá. Una parte importante se remiten a las sedes centrales. ¿Es el caso de Camargo Correa, por ejemplo? Camargo Correa en Olavarría con el cemento, exactamente. Entonces digo, también me parece que esto no lo vamos a modificar ahora, yo no propongo que lo revisemos ahora, porque ahora lo mejor que nos puede pasar es que se reactive la economía, que se construya mucho, que se construyan muchas obras pequeñas, que consumen mucha mano de obra, digo, es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, también, digo, vale pensarlo y tenerlo en la agenda como militante, que si esos insumos siguen concentrados, la concentración sigue en pocas empresas, y a su vez esas empresas son extranjeras, vuelvo a lo que planteaba antes, los excedentes que producen esas políticas públicas, porque esa es una inversión pública que va a ser toda nuestra sociedad, no se van una parte importante no se van a reinvertir acá en el país. Digo, para ir preguntándonos también, digo,
esas cuestiones y ir pensándolas. Yo creo que el Estado, o ni hablar de los servicios públicos. Los servicios públicos son, las empresas de servicios públicos son las que determinan los crecimientos urbanos. En muchos casos determinan los crecimientos urbanos. Determinan hacia dónde crece de buena manera una ciudad o no. ¿No? Las empresas de electricidad, las empresas de agua, de gas. Muchas de esas empresas están privatizadas y extranjerizadas. Bueno, hoy están en la agenda el cuestionamiento de Edesur, pero digo, muchas de esas empresas están extranjerizadas. Esas empresas, sus excedentes, no los reinvierten en el país. Me parece, digo, para que por supuesto que todo lo tenemos en la agenda, ¿no? Pero digo, para que también pensemos que la Argentina tiene que, su territorio, para poder mejorar la distribución de la población en el territorio, esa política tiene que ser financiada. Y no va a ser financiada por estas empresas. Edenor y Edesur no van a ir a esas ciudades nuevas que nosotros queremos fundar. El interconectado no lo hicieron estas grandes empresas ni las transportadoras, las hizo el Estado. El tema es cómo se va a financiar ese proceso, ¿no? Digo, y ahí me parece que también tenemos otra encrucijada, que es la encrucijada a la que nos llevó la teoría de que para que haya trabajo tenía que haber industria, y que para que haya industria tiene que haber consumo, ¿no? Yo creo que hoy, en las circunstancias en las que estamos, ese caminito es correcto, correctísimo. El tema es qué consumimos y qué producimos, ¿no? Digo, Roberto Felí tiene una charla que después también se la voy a compartir, que era ministro de Economía, de Hacienda, ¿no? El secretario de Hacienda en el municipio de La Matanza. En ese momento contaba, él decía, nosotros producimos ese camino. Ahora después un trabajador de autopartes de Matanza sueña ahorra dólares para comprarse un auto importado. Es decir, se suicida laboralmente, ¿no? Digo, ese trabajo de todos los días lo ahorra para comprarse un auto que compite con lo que él hace como trabajador. Entonces también me parece que esa es otra reflexión que tenemos que hacer. Es decir, ¿qué tenemos que producir y qué tenemos que consumir? Porque la verdad, la industria de la automotriz fue una industria muy útil para la reactivación de la economía en los primeros años, pero después el 70%, 75% del auto era importado. Entonces me parece que también son reflexiones que creo que tenemos la oportunidad histórica en el marco de la pandemia de hacer y que podemos hacer. Bueno, compañeros, compañeras, ahí me avisa Andrea, que es la administradora de la sala, que están los micrófonos habilitados, que levante la mano el que quiera intervenir, y si quiere intervenir, habilita el micrófono propio, ¿sí? Ahí lo tenemos ahí está, Miguel. Miguel, estás habilitado, Miguel, ahí. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Miguel Garelli de Bahía Blanca. Pertenezco al Consejo Local del Hábitat, de la Ley de Hábitat, del Consejo Municipal, como miembro de una asociación civil cuyo cometido está relacionado con la construcción y mejoramiento del hábitat social. Mi pregunta es concretamente si uno de los problemas que ocurren en las grandes ciudades, como Bahía Blanca no tiene la magnitud del conurbano, pero es una ciudad importante, es la disponibilidad de tierras para asentamientos, para nuevos asentamientos, para nuevas familias. Esa disponibilidad de tierras pasa hoy en día por las tierras públicas,
tierras que todavía hay tierras disponibles del Estado, que muchas veces no tienen los servicios necesarios para ser ocupadas. Entonces, la pregunta concreta es, en la provincia de Buenos Aires, si existe algún plan de financiamiento, por ejemplo, de lotes con servicio, de proveer de los servicios elementales a esas tierras, mediante la financiación del Estado, para que puedan ser ocupadas. La segunda pregunta, o sea, primero si hay financiación, o hay algún plan de financiación de lotes con servicio en la provincia de Buenos Aires. La segunda pregunta es, como el mecanismo del Consejo Local de Hábitat, por la municipalidad y por el Consejo pasan los nuevos emprendimientos de loteos privados, que por la ley de hábitat, por la plusvalía, tienen que ceder o en el mismo loteo o con una compensación con tierras para ser dedicadas a los sectores populares de los nuevos. En este momento en Bahía Blanca hay 30 y tantos proyectos de nuevos loteos o nuevos emprendimientos. Pero el mecanismo de trámite de esos proyectos va siempre a La Plata. Por ejemplo, nosotros observamos que hay, si bien interviene el Consejo Local de Hábitat, requiere la intervención, está totalmente centralizado en el Consejo Provincial del Hábitat. ¿Hay alguna política, digamos, que tienda a la descentralización? Porque lo que nosotros observamos es que esos proyectos muchas veces se traban, demoran muchísimo, se encaran mal, las municipalidades los encaran mal, entonces el Consejo Provincial los devuelve, y pasa excesivo tiempo hasta que eso finalmente se puede llevar a cabo y se obtienen esas tierras como compensación, ¿no? Como plusvalía, como de compensatoria a los municipios. Esa es la otra pregunta. Bien. Bueno, Miguel, en relación a la primera, la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad financia obras para acompañar los lotes con servicios. Somos además el organismo que aprueba en el marco de la 14449 el programa de lotes con servicios. Hace unos días a nivel nacional se anunció el Plan Nacional de Suelo. El Plan Nacional de Suelo es un programa específico para financiar fundamentalmente la provisión de suelo apto, suelo urbano, que es escaso, a pesar de que nosotros creemos que es abundante en nuestra Argentina, y es un programa creado para el financiamiento de urbanizaciones y financiar fundamentalmente los servicios. Así que yo creo que ahí hay que estar atentos al plan. La provincia, supongo que en unos días va a adherir a ese Plan Nacional de Suelo, plantea una adhesión por parte de las provincias. Nosotros le presentamos ya a través del ministro Larroque y otros ministros que tienen competencias sobre la problemática del suelo en la provincia, para que el gobernador adhiera al Plan Nacional de Suelo, y supongo que esa va a ser una respuesta a tu pregunta, ¿no? Importante, ¿no? Yo creo que es muy importante que haya un Plan Nacional de Suelo, es decir, que el suelo deje de ser como un hecho oscuro, digamos, que manejan solamente los privados, ¿no? Digo, me parece que hoy estemos hablando primero que estemos hablando de hábitat, ¿no? Digo, que es un concepto, creo que interesante, que es mucho más que la vivienda, los caños, los cables, el cordón cuneta. Es un concepto con dimensiones diversas. Así que creo que ahí va a haber respuestas a tu pregunta, en la que hoy hay y en las que va a producir el Plan Nacional del Suelo, que está diseñado fundamentalmente para
financiar o la compra de tierras, pero también financiar la ejecución de infraestructuras. Con respecto a la segunda pregunta, yo ahí vuelvo a lo que decía en algún momento de mi exposición. A mí me parece que una cosa es una palabra horrible, porque creo que ha sido una palabra que han utilizado muchos para desprestigiar al Estado, que es la burocratización del Estado, ¿no? Digo, en relación a los trámites que vos planteás. Y me sale que hay que desburocratizar al Estado, en eso estoy de acuerdo, es decir, los trámites deberían ser muchísimo más rápidos. De la burocratización del Estado se quejan los empresarios, se quejan los pobres, que tampoco pueden resolver sus problemas. Quiero decir, es un gran problema porque es un Estado diseñado en el 1789. Nosotros tenemos que rediseñar al Estado. Pero también me parece que la provincia mantenga la administración de los criterios de cómo deben crecer las ciudades, cuáles son los criterios de desarrollos urbanísticos. Me parece que es importante, porque el riesgo de que quede en manos de las municipalidades sin controles, muchas veces lo que hace es que la municipalidad es una estructura más permeable, digo, ¿no? Mira, Miguel, entre una de las cosas que me olvidé de decir, entre los desequilibrios y los problemas que hay 1000 barrios cerrados, 1000 barrios cerrados que se construyeron de manera clandestina, sin haber aprobado los planos. ¿Sabés por qué? Porque son planos que se presentaron a nivel municipal. La municipalidad, por ejemplo, dio aprobaciones ambientales, aprobaciones que modificaban toda una cuenca. ¿A vos te parece que está bien que, por ejemplo, un municipio apruebe un barrio que modifica una cuenca en la que están afectados 4 o 5 distritos o más? Está mal. Es decir, ahí hace falta una visión provincial del problema del agua, de cómo se administra el agua, y a veces hasta nacional, porque hay cursos de agua que atraviesan 2 o 3 provincias. Entonces me parece que una cosa es, que en esa coincido, porque además creo que es un reclamo histórico, el de la desburocratización, hacer que los trámites sean más rápidos. Pero me parece que no hay que perder esa noción de totalidad, en este caso de totalidad provincial, para producir también equilibrios y tener criterios comunes para que de pronto una gestión municipal no haga lo que quiera, ¿no? Buenas noches. ¿Quién habla? Preséntese. Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Mirta, soy de Tandil. Nuestra organización se llama Mujeres Sin Techo. Nosotros acá hacemos desarrollos urbanos en Tandil, un lugar bastante difícil porque el suelo es inaccesible, los lotes tienen valores imposibles para los trabajadores, y ya hace 10 años que venimos trabajando. De hecho, fuimos los primeros que subdividimos por la ley de hábitat. Tenemos convenios con Hábitat de provincia, y en este momento estamos construyendo viviendas con fondos del instituto, bueno, que en este momento debido a la pandemia está todo bastante paralizado, ¿no? Pero bueno, escuchando atentamente a Rubén, hablando del tema de la escasez de suelo y de lo que hacen los municipios, por ahí coincido en que, si bien es cierto que a todos la burocracia nos cansa a veces un poco, es real que no se puede dejar que los municipios se manejen como quieran, y es un problema que estamos teniendo acá en Tandil y que por ahí daría para hablarlo más en específico, pero en concreto a veces lo que sucede es que también hay una cuestión inmobiliaria de valores que hace imposible a las familias trabajadoras poder acceder, y bueno, y quedamos en el caos de pagar
alquileres inaccesibles también, y la imposibilidad de poder acceder al suelo, y en este momento en DIL estamos pasando la particularidad de que también se le están pidiendo a muchas organizaciones como la nuestra poder hacer subdivisiones por hábitat. Nos están frenando las obras, nos están frenando todos los proyectos, porque bueno, quieren mandarnos a un determinado lugar, que si bien está bien que se pueda proyectar por dónde crece la ciudad y a dónde van a ir las organizaciones a urbanizar, también nos está pasando de que acá en Tandil no estamos adheridos a la ley de hábitat. El municipio se ha negado rotundamente, las subdivisiones por hábitat se han hecho particularmente adhiriendo para ese proyecto, y estamos lejos de poder conseguir que exista el Consejo de Hábitat, que podamos conformarlo todos los involucrados, interesados en el tema, y también estamos muy lejos de poder acceder a un banco de tierras. Así que me parece que el tema del suelo, de cómo lo adquirimos, de quién es y cómo podemos pagarlo, es un tema que da para trabajarlo profundamente, y me parece que el espíritu de la ley de hábitat todavía, a los que somos militantes de esa ley, nos falta mucho camino por recorrer en algunos sectores. Concretamente me gustaría preguntarle a Rubén, en ese marco de poder trabajar con las organizaciones de la comunidad, si se está pensando en algún tipo de proyecto general donde podamos impulsar más fuertemente lo que significa el hábitat en los territorios. Bien. Bueno, nosotros ahora, para esta etapa que esperamos que termine lo antes posible, hemos producido como 2 programas. Uno que es de unos salones comunitarios que más o menos tienen 300 metros, que se hacen rápidamente, que es un salón comunitario, una placita seca de 10×10, una torre de luz y una muy buena conexión de internet, es decir, un equipamiento comunitario para las barriadas populares, para que puedan en esta etapa ser de alguna manera receptores de casos leves, para los que se dificulte vivir en situaciones de hacinamiento. Digo, bueno, eso lo estamos empujando con fuerza, y ya se están tramitando varios de esos salones. Y le llamamos Casa de la Comunidad. Estamos proponiendo que tengan el nombre de alguien, de un habitante, un poblador del lugar, que fortalezca esta idea de comunidad, digo, ¿no? De la misma manera que el poder le ha puesto nombres a las calles, a las plazas, a las ciudades, que también las comunidades pequeñas le pongan su nombre, porque me parece que eso es parte de la construcción de identidad y de autoestima, ¿no? Después otro programa que creemos que está bien para esta etapa es la de los mejoramientos habitacionales, que es una combinación de subsidio y microcrédito, con la idea de trabajo en casa, trabajo en la casa, es decir, esta idea de no moverse demasiado de la vivienda, de poder mejorar su casa consumiendo insumos de cercanía, y a su vez incorporar en las comunidades recursos económicos, ¿no? Digo, ese es un programa que está bueno para intervenir en las barriadas populares. Después estamos promoviendo y haciendo varios desarrollos urbanísticos. En la mayoría de los casos con los municipios. Tandil no es un municipio especialmente permeable a estas propuestas, pero bueno,
Para, ¿eh? para nada. Claro. Pero bueno, yo creo que en esos casos hay que combinar provincia y organización y ejercer presión, presentar propuestas, digo, ¿no? Me parece que hoy tenemos esa posibilidad, compañera. Y Gracias. después, y después estamos, a ver, la subsecretaría es la responsable de todos los procesos de regularización dominial de la provincia, digo, de la utilización de la 24374, de la 24320 que es de prescripción administrativa, es decir, de toda una batería que la verdad que cuenten con eso, porque creo que cualquier proceso de integración socio-urbana necesita de un pasito inicial en muchos casos, que es el de la regularización dominial, ¿no? Que muchas veces no implica recursos, que implica gestión, ¿no? Y bueno, esa es una también de las acciones así importantes de la subsecretaría. Estaba por ahí pidiendo la palabra el compañero Pedro Coria. ¿Está por ahí? Pedro Coria de Solano. Si está por ahí, que habilite el micrófono. Si no, pasamos a otro compañero o compañera. Hola. Sí, Hola, escuchamos. compa, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Cómo le van? Buenas tardes. Un gusto, un placer verlo. Saludos, compañero Pascolini, a todos los compañeros que están presentes. Bueno, me alegra de la iniciativa y gracias por la invitación. Bueno, ya como dijiste, Walter, ¿no? Walter, Sí. a Pasco lo conocemos hace mucho tiempo y nos tocó la suerte, por lo menos, porque en realidad yo hoy pensaba, ¿no? La 14449, por ejemplo, tardó mucho en ser promulgada, ¿no? Cuando fue promulgada, el gobierno vino con otro palo, digamos, ¿no? Así que tuvimos ese problema. Se recupera la provincia y va Pascualini, compañero, todo, y nos viene la pandemia. Es como que, viste, mañana hay que tomar caña con ruda, ¿no? Digo yo, para hacer un chiste. Entonces digo, estamos trabajando y militando este tema, digamos, Quilmes, Solano es la impronta, digamos, de las tomas, de los asentamientos. Hoy nosotros de la CTA estamos trabajando en Quilmes, dentro del Consejo de Barrio de Asentamiento. Estamos trabajando la temática con los compañeros porque es lo que decía Rubén anteriormente, es lo que se plantea. La integración de la comunidad, digamos, es importante tener una discusión distinta incluso, son tiempos distintos. Y ya las tomas también, como venían antes, esto lo hablamos el otro día en la reunión del Consejo, digamos, no son las mismas de los 80, de los 90, dejaron de ser ya los asentamientos como algo superador, para hacer algo que fue una situación distinta, digamos, donde se ocupan lugares donde las posibilidades de los compañeros, en vez de mejorarle la calidad de vida, los perjudicamos. Y esta realidad, digamos, es con la ley. Nosotros acá en Quilmes estamos insistiendo que se ponga en vigencia el Consejo Comunitario de Tierra y Vivienda, porque ayudar va a aportar, digamos, más allá de que yo tenga una opinión, digamos, con la ley de la 14449, nosotros es una ley, digamos, superadora, y que discute ese tema que lo estaban planteando los compañeros, que lo plantea Rubén, digamos, el tema de la discusión del suelo, no de la tierra, sino del suelo, que no es lo mismo y no es una cuestión semántica, sino es un tema, digamos, nosotros, por ejemplo, y en esto Rubén sabe, digamos, Cava tomaba edificio, digamos, tomaba los lugares abandonados, digamos, la ocupación de los compañeros, por ejemplo, en Cava, no es la misma que los que hacíamos en las provincias de Buenos Aires nosotros, digamos. Por ejemplo, en la anécdota en Quilmes, las empresas que se cerraron en los 70, en los 80, en la dictadura, digamos, después fueron hipermercados. Y nosotros tomamos los lugares, digamos, de los lugares, todavía había tierra, ¿no? Era una discusión donde tomamos tierra y no se discutía el tema del hábitat. Bueno, así que yo, reflexionando, digamos, somos los que tenemos que insistir con el tema de la ley
y estamos, ¿no? Porque habíamos empezado, antes de que se viniera este tema de la pandemia, en trabajar por el tema en la provincia. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, sí. Perfecto. Gracias. Con el tema de la regularización dominial, que es un tema muy importante, y el tema de la 14449, en los lugares de los barrios populares del Renabat, también donde hubo ese trabajo, y hoy lo estamos trabajando. Digamos, hoy tenemos un problema. Acá en Quilmes, por ejemplo, con el tema del COVID, apareció Azul. Azul tiene mucho tiempo de vida, ¿no? Azul, Itatí. Son esos barrios, digamos, postergados, digamos, que en las mejores hubo discusión que por ahí no participamos nosotros, que eso es un tema muy importante que instala la 14449 y que lo instala Pasco, digo, en este tema, que esa es la ventaja que también tenemos nosotros, digamos, cuando Rubén y otros compañeros están dentro de un lugar en esos lugares, para nosotros es importante, ¿por qué? Porque podemos hacer parte de algo, en la cual en otros tiempos en Quilmes, estoy hablando en Quilmes, no en toda la provincia, tuvimos un problema donde hubo vivienda donde, digamos, o no se resolvió parte de lo que es el déficit habitacional en Quilmes. Se hicieron vivienda al voleo, no se hicieron buenas viviendas, y pasó, digamos, desnudó lo que fue Azul después. Pero eso es un problema que también lo tenemos que discutir los militantes o los dirigentes intermedios, el tema de la temática en la discusión, trasladándolo en la discusión política que planteo yo. Digamos, nosotros no somos los militantes sociales, o somos dentro del marco, pero con la discusión política. Si no se resuelve el tema político, no podemos resolver el tema del hábitat, compa. Si lo que estaba planteando Pasco adhiero totalmente, digamos, la concentración de las empresas, digamos, del poder, digamos, nos achicó un Estado, y un Estado que hoy está débil. Está débil porque nosotros el Estado fue entregado, digamos, de esa manera también en los 90 y no se pudo recuperar porque no hubo tiempo. En el medio de eso, viste, perdimos una elección. Y nosotros hoy tenemos que trabajar con ese cuidado, digamos, ¿no? Porque todavía no está resuelto nada. Y no podemos modificar un montón de cosas que necesitamos modificar. Pero bueno, estamos en eso, así que estamos a disposición, compañeros, compañeras, y estamos trabajando. El tema que lo estaba planteando nosotros, le quería comentar a Rubén, estuve viendo con los compañeros de Quilmes, que bueno, después no me contestaron, por el tema ¿cómo es? Del programa de mejoramiento habitacional. Fui a Hábitat para charlar con el tema, porque en realidad me parece que tiene que pasar por los municipios, pero también con las organizaciones, digamos. Y si no es el municipio solo ni las organizaciones solas. Nosotros creemos en el Estado. Estado somos todos, pero un gobierno que administra el Estado. Y en el Estado es la comunidad y las organizaciones. Así que estamos esperando que nos contesten ese llamado, Pasco. Así que fui a Quilmes, y bueno, para ir articulando, porque tenemos barrio de sobra en Solano, en Quilmes, para resolver ese tema que es muy importante y que hoy a nosotros se nos complicó, digamos. Digamos, acá tuvimos barrios, como creo que en toda la provincia de Buenos Aires, que no pudimos lograr el tema del aislamiento, porque en realidad en un lugar así de hacinamiento viven 8 personas, digamos, ¿no? 4x4, digamos. Nosotros, por ejemplo, establecimos un censo que entre enero y febrero en el Arroyo de las Piedras, porque trabajamos mucho la temática del tema de la situación, que también se estaba hablando, digamos, hicimos un censo donde veamos, digamos, la familia en una pieza de 4x4, todo hacinado, digamos, vivían 8 personas. ¿Cómo lograban hacer el aislamiento a esas familias, digamos? Era muy difícil. Y también plantear el tema de los barrios privados, digamos, ¿no? Así también coincido, digamos, que no se puede quedar solo los municipios, en la facultad de los municipios, sino hay un contralor de la provincia y de las organizaciones, digo, ¿no? Porque hicieron muchos barrios privados, digamos, avasallando, digamos, lo que era el derecho del hábitat, digamos, y generaron problemas de contaminación, de inundación a los barrios, todo eso, claro. Digamos, hubo un gran tema, digamos, que eso es un tema que hay que discutirlo también, digamos. Bien. Y que está en la 14449. Así que yo quería aportar en eso, avisar que estoy presente, y que estamos trabajando en esa dirección, y
y si algo defendemos nosotros en la provincia de Buenos Aires, la 14449, y en Quilmes por la ordenanza histórica que tuvimos nosotros, el tema del Consejo Comunitario de Tierra. Nada más, compa. Gracias, Pedro. Una aclaración nada más que quería hacer, porque a los barrios populares se los estigmatiza permanentemente y ahora en tiempos de pandemia parece que son los lugares de mayor nivel de infección, ¿no? Digo, la verdad, la estadística es 20% en los barrios populares, 80% en el resto de la ciudad. Ese es el dato duro, ¿no? Lo que pasa es que en estas barriadas el nivel de hacinamiento es tan grande que los riesgos de infección se agravan, pero en términos estadísticos no es que la mayor cantidad de las infecciones se den en los barrios populares. Perfecto. Estaba Hugo Gasalla. ¿Estás por ahí, Huguito? Bueno, Sí. si no hay un compañero, ahí está. No, estaba acá, lo que pasa es que estoy con el teléfono, ¿viste? Entonces tengo que andar pasándolas para poder encontrar las cosas. Bueno, primero saludarlo a Rubén y bueno, y qué bueno poder contar en esta charla con los compañeros en La Matanza. Bueno, yo estimo, Rubén, que vos estás al tanto, la complejidad, digamos, de la conformación de lo que es el Consejo de Hábitat Municipal, digamos. La pregunta que me hacen los compañeros, en general acá, tanto al municipio como compañeros de diferentes organizaciones, es si desde el Consejo Provincial o si desde tu persona hay alguna estrategia, digamos, como para poder promocionar y propulsar la creación, no solo en La Matanza, sino estaba escuchando a la compañera de Tandil, por ejemplo, ¿no? Que también tiene la misma problemática. Sí, por supuesto. Bueno, después le voy a dejar la palabra a Pablo Maciangelo. Nosotros ahí en la subsecretaría estamos promoviendo, por supuesto, que se constituyan los consejos locales, que nos parecen una herramienta de democratización de las políticas públicas, ¿no? Digo, que es un gran aporte, entre otros, de la ley 14449. Sé que en Matanza eso se está trabajando y que es posible que prontamente se avance en la constitución sé que hay un proyecto de ordenanza para crearlo. Y después a nivel provincial, Pablo, si te parece, hacer un pequeño informe de cuántos consejos hay. Digo, la verdad que el hecho de que esté Pablo en ese lugar es parte de esta decisión. Pablo es parte de la conducción de la Central de Trabajadores Argentinos de la provincia de Buenos Aires. Es una organización que tiene una estructura en toda la provincia de Buenos Aires. De alguna manera, la decisión de que él sea el responsable, el coordinador de esos consejos locales tiene que ver con la voluntad de promoverlos, ¿no? Porque nos parece que es la posibilidad de darle voz a veces a quien no tiene voz. Yo digo esto y no hablo más, le paso a Pablo. A mí me parece que los consejos locales tienen que ser consejos, tenemos que proponernos que estén la mayor cantidad de sectores posibles. Si solamente está el reclamo y está digamos, el reclamo de la periferia, esos consejos locales se esterilizan. Y es más, hasta probablemente sean funcionales al status quo. Me parece que hay que hacer un gran esfuerzo por ahí
implica incomodidades, estar dispuesto a hablar con sectores con los que no hablamos habitualmente. Digo, los verdaderos productores del hábitat en general no se sientan en estos consejos. Nosotros tenemos que lograr que el mercado inmobiliario se siente en este consejo y nosotros tenemos que discutir con el mercado qué ciudad queremos, qué hábitat queremos, qué desarrollo territorial queremos. Bienvenido, Pablito Maciangelo, matancero. Entonces, Walter, bueno, Walter, ahí también está Juan Silvero, ahí de Fecovima, Fabián Bassani, con algunos nos estamos viendo seguido, también con los compañeros Bahía Blanca. Bueno, en línea con lo que venía diciendo Rubén, en realidad el gran debate que hay en el tema de hábitat y con las organizaciones de los distintos municipios de la provincia que participan y trabajan el tema de un mejor vivir, porque la idea es esa, tener un mejor vivir alrededor nuestro. Y es que hay cierto temor a veces de los propios municipios en plantear lo que decía Rubén recién. Es decir, hay como, a ver, como un planteo por desconocimiento muchas veces, y es que se piense que ese consejo local va a terminar siendo un lugar de reclamo, de demanda constante, de que no hay esto, que no es lo otro, queremos aquello, queremos lo otro. Y en realidad, el espíritu misma de la ley tiene que ver con discutir qué ciudad queremos, qué pueblo queremos, qué lugar queremos para vivir y en las mejores condiciones. Entonces, no es una cuestión solamente de decir se necesitan tantas casas o se necesitan tantas viviendas para la cantidad de habitantes que no la tienen, sino discutir en conjunto en un proyecto urbanístico que esté relacionado, que mantenga... a ver, yo no puedo trasladar un sistema de construcción, un proyecto urbanístico del conurbano al medio de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que estar respetando medio ambiente, tenemos que respetar una cultura. Hay muchas cuestiones en las cuales hay que discutir. Y por otro lado, nosotros decimos la gestión democrática del hábitat en una ciudad determinada, en un pueblo determinado. Ahora, eso de la gestión democrática no es un título. En realidad es el desarrollo de una forma de construir, de debatir, de proyectar. Entonces, y en esto tenemos que tener en cuenta que vivimos una sociedad que tiene una realidad determinada. Esta realidad determinada es que nosotros no nos sentamos a discutir solamente con los que piensan igual que nosotros, sino que básicamente esta ley es una ley de consensos. Nosotros podemos formar un grupo de organizaciones y de personas interesadas en el hábitat y que han militado y defendiendo el hábitat toda su vida. Pero si en este conjunto de organizaciones no está insertado también la política municipal, no está insertado el municipio, tenemos un problema. Porque el mismo espíritu de la ley también tiene que ver con tener una visión común y llegar a un acuerdo común con los propios ejecutivos, porque no estamos hablando de cuestiones temporales. Nosotros no tenemos una ley para el momento. Hay una ley que va a continuar en el tiempo. Y lo que tenemos que ir avanzando es profundizar la ley
y hacer que se haga carne también, no solo en la militancia, sino en la propia sociedad de la provincia de Buenos Aires. Lo digo porque de 135 municipios que hay en la provincia de Buenos Aires, solamente hay una veintena de consejos locales. En algunos lugares, en algunos distritos, algunos municipios, por ahí tienen otro nombre, figuran de alguna otra forma, no se llaman consejos, pero de alguna forma, en mayor o menor medida, ciertos sectores de la comunidad participan en la discusión del hábitat y el uso de la tierra en esos lugares. Ahora, la participación, vuelvo también a las palabras de Rubén, la participación también es amplia. Y acá tenemos el Ejecutivo, tenemos la Autoridad de Aplicación, tenemos el Consejo Liberante, tenemos la comisión que posiblemente exista en el Consejo Liberante de Tierra o de Hábitat o de Urbanismo, tienen distintos nombres. Tenemos concretamente la participación de organizaciones sociales o ONG, como se le decía antes, pero organizaciones sociales, cooperativas. Tenemos la participación de organizaciones sindicales, los colegios de técnicos, de profesionales, ingenieros, arquitectos. Y la otra cuestión que también hay que, aunque nos vivimos peleando con este sector también tienen que ser los que urbanizan, no sea la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, el Colegio de Escribanos, aquellos que discuten también la cuestión dónde se construye, cómo se construye, porque tenemos que meter al conjunto de la sociedad, al conjunto de los sectores que dentro de nuestra sociedad conviven y conviven todos los días. Ahora, necesitamos legislar. Por eso necesitamos el Consejo Liberante y por eso necesitamos también el Ejecutivo. Necesitamos legislar porque necesitamos un banco de tierra. Necesitamos legislar porque necesitamos un fondo de asistencia técnica. Necesitamos legislar porque necesitamos también una cuenta que empiece que va a tener como insumos aquella plusvalía, como se estaba planteando, que generan algunos emprendimientos inmobiliarios. Entonces, es toda una batería de cuestiones en las cuales necesitamos que el Ejecutivo también se siente. Por eso esto es una batalla, como toda ley que le sirve al pueblo, y especialmente cuando le sirve a los trabajadores y a los sectores más golpeados por las políticas neoliberales que hemos sufrido. Son batallas. Y en este caso, en el caso de La Matanza, que es algo que hace rato que se viene planteando y se viene trabajando, bueno, habrá que seguir insistiendo. Y yo creo que hay que ver todas las posibilidades y todos los caminos para llegar a un proyecto. Ahora bien, yo vengo de charlar, y con esto termino, de charlar en otro distrito donde también están discutiendo la conformación de un consejo local. Ahora, ya hoy hay un proyecto al lado del grupo de compañeros que defienden el hábitat y que vienen trabajando hace años, y también un proyecto del Ejecutivo. Va a haber dos proyectos. Habrá dos proyectos. Ahora, yo digo esto también en lo que estamos viviendo. Nosotros
necesitamos que el Consejo Liberante de cada distrito acepte discutir la ley y que salga un proyecto de ordenanza donde se le abra la participación a aquellas militancias y organizaciones que tengan que ver con el hábitat, con la presencia de los barrios, la sociedad de fomento de los barrios, todos aquellos que están conviviendo todos los días con los problemas de lugares donde se vive, que donde en muchos casos jamás tendrían que haber estado viviendo en ese lugar, porque son inundables, porque están contaminados, etcétera, etcétera. Ahora, muchas veces, y esto yo lo digo, muchas veces la mejor ordenanza, no por tratar de ir por la mejor ordenanza, muchas veces nos podemos quedar sin la ordenanza para empezar a pelear la mejor participación de la comunidad en el debate que tiene que ver con las tierras y el hábitat mismo. Gracias, Pablo. Está el compañero Osorio de FECOBIMA. Con él cerramos la primera parte y después vamos a hablar con Pasco una última parte y cerramos la reunión. ¿Está Juan ahí, Osorio? Está Fabián Bassani pidiendo la palabra, también. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros, buenas noches. Gracias a este espacio, Comunidad Organizada, Walter Fresco, por habernos invitado. Y desde ya como un matancero, gracias a Rubén Pascolini por la hora, viernes. Y nada, todo un luchador, y comparto lo que expresó el compañero Pedro, que es necesario que estemos ahí, siendo un militante, digamos, junto a otro movimiento de la flamante ley que tenemos nosotros, ¿no? Del acceso justo al hábitat, ¿no? Un poco haciendo una reflexión cuando vos hablabas de cuando se reparte los excedentes, ¿no? Justamente tenemos en la provincia de Buenos Aires, en el interior más que nada, el sistema cooperativo, el sistema mutual y el sistema sindical, digamos, sobradas experiencias tiene, justamente porque ellos llegaron, digamos, a prestar los servicios donde las nunca llegan, ¿verdad? Y justamente reparten sus excedentes en su microeconomía, ¿no? Y dentro de los excedentes, digamos, todas estas organizaciones han adquirido, digamos, por muchos años, me voy a hablar de la avenida de la democracia para acá, de un capital humano enorme, de unos recursos enormes humanos, digamos, ¿no? Donde hay cooperativas de servicio, de crédito, de trabajo, de construcción, de vivienda. Y entonces en ese sentido, nosotros, digamos, cuando uno tiene de que prestar el servicio, siempre trata de optimizar los costos, para hacer una red de cloaca, para hacer una vereda, para hacer un mejoramiento habitacional, una vivienda, iluminar el barrio, ¿no? Y es fundamental, digamos, la organización organizada, justamente, ¿no? Para achicar los costos, pero también es fundamental los tiempos. O sea, todos los que estamos aquí presentes hemos hecho algo, digamos, para una entidad. Y a veces nosotros tenemos que hablar también de la burocracia, digamos. Ahí en 2 o 3 oportunidades, el año pasado, después de nuestro triunfo, de las PASO del 2019, ¿sí? Y después de haber ganado las elecciones de octubre del 2019, en el espacio del Frente Todo, tuvimos la oportunidad de participar entre varios, ¿verdad? En distintas discusiones de la economía popular, ¿sí? En este caso nuestro, el tema de hábitat y de vivienda. Y tuve la oportunidad de escucharlo al compañero Juan Enrique, que está aquí presente, donde él hablaba de que los expedientes para nosotros son vidas, son vidas, digamos. Todos sabemos lo que se demora en los estados provinciales, y lo digo constructivamente, porque creo que es el espacio de militante político institucional que los tenemos que hablar, digamos, entre todos. Que son vidas, que son hogares, digamos, que son necesidades, que es trabajo, y que justamente el Estado provincial tiene que ser el articulador
digamos, para que se optimice esos tiempos y se optimicen los pasos que tienen que pasar los expedientes, porque si nosotros, más allá de estar en el territorio y en la entidad, no nos movemos en los pasillos, los expedientes no se mueven, y esto lo digo constructivamente. También quiero decir constructivamente que vemos bien las políticas nacionales, no así las provinciales, porque, o sea, el trato del compañero en función es más directo, digamos, en la provincia, como en el municipio, pero no así de la nación, que son buenos, pero a veces justamente también se demoran mucho en la materialización, digamos, en que lleguen, porque justamente se lo quiere controlar tanto a los programas que tienen que participar los municipios, la provincia y la nación. Y vuelve de vuelta a hacer eso una pérdida de tiempo que con la necesidad que hay, lo digo constructivamente, ¿verdad? Pocos pueden materializarse. Y también, digamos, nosotros celebramos, digamos, la flamante ley que se le va a dar a la utilidad de suelo, ¿no? Sabemos que están censando las provincias, que están censando los municipios, para armar un banco de tierra. Decirte, Rubén, que los muchachos, que los agropecuarios, las cooperativas agropecuarias, las cooperativas de servicio y de vivienda, inclusive, y los sindicatos y mutuales, tienen tierra, tienen bancos de tierra, digamos. Pero ¿cuál es la cuestión? Nosotros queremos que no que se respete, que se tenga en cuenta, digamos, la cantidad de años de recursos humanos que hemos aprendido en la vocación de urbanizar y de construir algo, digamos. O sea, que no solamente, o sea, que la entidad disponga de la tierra para que el Estado le dé uso, sino que sea la misma cooperativa mutual, el mismo sindicato, la misma asociación civil, el mismo movimiento social, que ejecute la mano de obra, porque tienen muchos recursos humanos, tiene capital de maquinarias viales que ha adquirido, digamos, en el tiempo de durabilidad de cada cooperativa, y también estamos muy ligados a las pymes, nosotros, ¿verdad? Que también son, o sea, que no son capital golondrina y que vuelven a reinvertir sus beneficios en su barriada. Aquí están presentes los compañeros pymes, digamos, de la Asociación de Empresarios Nacionales, que está Alejandro, que nosotros estamos conversando también para poder optimizar, ¿no? Ellos tienen herramientas, ¿sí? Tienen materiales, tienen obradores, digamos, que nosotros en algún momento nos tenemos que sentar a conversar, justamente porque vamos a ser necesarios para poder optimizar costos y tiempo. Simplemente eso, quiero que se entienda que la disposición es constructiva y que, bueno, aprovecho, digamos, este espacio. Vos, Rubén, hablabas de la comunidad. Nosotros, para los peronistas, la comunidad organizada es todo, porque nos engloba todo ahí adentro. Así que, bueno, nada, eso. Gracias, Walter, y gracias a vos, Rubén. Gracias, compañero. Gracias, Juan. Che, bueno, estamos casi en tiempo de la reunión. Yo le voy a pedir a Rubén una reflexión final para que nos vayamos llevando y el compromiso también de que a través mío, a través de Pablo, a través de los compañeros con algún nivel de responsabilidad, podamos generar algún tipo de material de lo que planteaba Rubén al comienzo de la charla, para seguir formándonos, porque la idea de esta charla era formarnos un poco. La verdad estamos muy contentos de que Rubén y el compañero Pablo, que es matancero, lo conocemos hace rato, estén en la subsecretaría, así que le vamos a pedir, y también un poco de aliento, un poco de futuro, un poco de optimismo, un poco de esperanza, porque me parece que es fundamental para encarar la etapa que viene, ¿no? Por supuesto, por supuesto. De acá salimos mejores. Yo no tengo ninguna duda. Bueno, de nuevo gracias por la invitación. No sé si se entendió, porque a veces uno trata de vincular así algunas ideas que a lo mejor necesitan un poquito más de desarrollo, pero creo que sí, porque somos todos militantes. A disposición para todos ustedes y todas. Yo les quiero hacer un anuncio.
aprovechar esta oportunidad para hacer un anuncio. Yo vengo diciendo que el sol del 25 del hábitat y del territorio viene asomando. Me parece que nuestros pueblos y nuestros gobiernos nacionales y populares siempre han aprovechado de las situaciones difíciles, a veces de las tragedias, para salir para adelante. Si uno recorre los años más cercanos, ¿no? Encuentra que de cada situación crítica en la que estuvimos, salimos con una política pública de avance. Y me parece que esto va también a suceder en el hábitat y el territorio. Ahora nosotros tenemos que ser protagonistas de esto. Yo creo que cuando nosotros hablamos, si entendemos que hay una relación entre Estado y comunidad potente, si cambia el Estado también tiene que cambiar la comunidad, o la comunidad es la que determina el cambio del Estado, ¿no? Y le exige también a la comunidad responsabilidad, ¿no? Entonces me parece que ahí hay toda una dialéctica de las que nosotros tenemos que ser parte. ¿Por qué digo lo del sol del 25? ¿No? Me acuerdo que cuando se expropió YPF, ¿se acuerdan que también de una situación complicada, nos quedaba, Repsol no producía, había como cada vez necesidad de importar más combustibles, y de una situación difícil salió la expropiación de YPF, de la tragedia de 11 salió una política potente ferroviaria. Y cuando se expropió YPF, como siempre, que nos corren o por derecha o por izquierda me acuerdo que le preguntaban a De Vido y a Kicillof ¿por qué no se había hecho antes? Es la típica, ¿no? ¿Por qué no se hizo antes? ¿No? Esa cosa así medio boba, pero bueno. Y Kicillof le respondió a mí, me pareció muy inteligente. Dice, ¿por qué el 25 de mayo del 1810 fue el 25 de mayo? Y no fue el 24, el 22, el 21, el 18. Fue el 25 de mayo porque se dieron las circunstancias históricas y políticas. A mí me parece que hoy esta situación tan difícil que estamos viviendo nos da una oportunidad histórica también de tratar, insisto con lo del territorio. Hoy me pasé hablando mucho del territorio y le voy a acercar algunos numeritos para que ustedes vean las desigualdades que hay en nuestros territorios, que son producto de un modelo por el que lucharon los federales del interior, por los que luchó Felipe Varela, Facundo Quiroga, el Chacho Peñalosa, lucharon por esto, es decir, por un país más armónico en términos de ocupación del territorio, ¿no? Porque los excedentes se reinviertan en cada lugar, ¿no? Y me parece que hoy tenemos esa oportunidad, por eso yo vengo diciendo que a mí me parece que estamos en tiempo de políticas de hábitat y de desarrollo territorial fuertes, potentes. Creo que tenemos que volver a soñar aunque no las hagamos, pero que tenemos que volver a soñar con nuevas ciudades, con ocupar con colonizar nuestro territorio, volver a la idea de la colonización de nuestro territorio. Eso implica no solo hacerlo, implica volver a recuperar la noción de patria, la noción de proyecto nacional, y me parece que hoy están dadas las circunstancias. Ese es un poco el mensaje final que creo que con el que nos tenemos que quedar. Nosotros de acá vamos a salir mejores. Y vamos a salir mejores porque en nuestro proyecto, en este tiempo difícil, hubo mucho Estado. Yo escuché a algún compañero decir que vamos a empezar a gobernar. Es un error decir eso. Nosotros gobernamos durante este tiempo. El 6% del Producto Bruto Interno se utilizó en protección social.
En Hábitat se congelaron los alquileres, se congelaron los créditos UBA, se congelaron las tarifas de los servicios públicos, concreto, en Hábitat. Se anunciaron 29.000 millones de pesos que se van a usar a través de la Argentina Construye. Quiero decir, me parece que nuestro gobierno, el provincial y el nacional, están gobernando en clave de vida, ¿no? Y me parece que eso lo tenemos que defender día a día y no titubear. Eso, compañeros. Muchas gracias. No, gracias Rubén, y gracias a cada uno de los compañeros y las compañeras que estuvieron. Este tema lo vamos a seguir laburando, cada uno en su lugar. Los invito o hago mía las palabras de Rubén, digo, los invito a defender la vida en este momento tan difícil, porque el tema del territorio y el hábitat va a seguir siendo crucial siempre, y va a ser una pelea constante. Es una pelea que, como decía Rubén, viene desde los tiempos del virreinato, diría, por lo menos, o un poquito antes, los tiempos de la colonización, desde el siglo XVI, y es una discusión concreta que tenemos que seguir dando. Ahora, en este momento estamos discutiendo vida y mejoras de la calidad de vida de la gente en torno a una pandemia y a una enfermedad que lamentablemente está matando a muchas personas en el mundo, y que en la Argentina hemos logrado, gracias al gobierno de Alberto Fernández y a las medidas que se han tomado en los distintos distritos nacionales, unas grandes decisiones políticas que hicieron preservar la vida de miles de personas. Si estuviéramos contando cadáveres, seguramente sería más fácil entenderlo. La realidad es que a este tramo del gobierno en el que estamos, como decía Rubén, en el que estamos gobernando, se los va a juzgar con un poquito más de tiempo y viendo cómo en el resto del mundo, donde no se han tomado las medidas que se han tomado acá, centradas en una visión humanista que nos ha dado la tradición histórica de la política argentina, del peronismo, del federalismo. Digo, si no hubiese pasado eso, hoy estaríamos lamentando muchas cosas. Hay derecho a ser felices también, y hay derecho a proyectar un futuro. Así que yo me pongo muy contento de que haya tanta militancia, a reencontrarme con algunos compañeros y compañeras, y vamos a continuar con estas formaciones. Le agradecemos mucho a Rubén Pascolini, sobre todo la disposición, a Pablito y a cada compañero y compañera. Gracias. Gracias a ustedes.